Bueno, Facundo, la vigencia hoy del Cordobazo quedó planteada. Creo que la vigencia que plantea el Cordobazo el día de hoy es que frente a un escenario también donde la crisis capitalista es lo que manda, la clase trabajadora tiene que dar una respuesta. Esa es la primera vigencia. Y tiene que ser una respuesta de la misma envergadura o superior a lo que fue el Cordobazo. Una segunda vigencia es que es necesario superar el peronismo. Hoy la clase trabajadora sigue siendo conducida por el peronismo y ya la historia ha demostrado que el peronismo ha conducido a la clase trabajadora a lo largo de los distintos periodos a la derrota. En 1955 permitió el golpe gorila y fue incapaz de enfrentar al imperialismo norteamericano y a la reacción clerical y oligárquica que lo derrocaba. Perón prefirió huir en una cañonera antes que armar al proletariado para enfrentarlo. En 1975 y 76, la burocracia sindical peronista prefirió apostar a la derrota de la clase trabajadora antes de permitir que superara el capitalismo argentino o que tirara abajo al gobierno de Isabel Perón, y eso significó la peor derrota que tuvo la clase trabajadora en su historia, que fue la dictadura militar en 1976. En la década del 90, el peronismo fue el artífice de las privatizaciones y la entrega del país al imperialismo y la destrucción de la liquidación del conjunto de las conquistas obreras. El kirchnerismo, con su retórica progresista y su discurso apelando a un pasado militante heroico que ya no tiene, lo que apuesta es a utilizar la fuerza de la clase trabajadora para sostenerse en el poder, pero no en beneficio de la clase trabajadora, sino para descargar su crisis, la crisis de la burguesía sobre las espaldas de los trabajadores, nuevamente. Es decir, lo lleva nuevamente a un camino de derrotas. Ni hablar el properonismo, que tiene un programa abiertamente liberal de tratar de, que lo dice abiertamente, descargar las crisis sobre los trabajadores. Lo que plantea el segundo punto de vigencia en Cordobazo hoy, creo yo, entonces es retomar el camino de ruptura con el peronismo y plantearse un camino de independencia de clase. Una tercera vigencia del Cordobazo, creo yo, es la necesidad de recuperar las organizaciones sobre la base, que en la década, en el periodo 69-76, jugaron un papel fundamental en la organización de la lucha de los trabajadores, y que fue en el Cordobazo surge como fenómeno político, político de organización obrera, el CITRAC-CITRAM, es decir, los sindicatos clasistas, que mostraron una alternativa de organización obrera y empiezan a plantear una alternativa política de independencia de clase. Y en 1975 surgen las coordinadoras interfabriles de Capital Federal y el Gran Buenos Aires, que agrupan aproximadamente un 10% del proletariado argentino, que son organizaciones de base que van a organizar la huelga general que va a tirar abajo el Plan Rodrigo, y muestran una alternativa de organización obrera con respecto a lo que son los grandes sindicatos burocratizados o a la hegemonía de la burocracia sindical. Entonces, una tercera punto de vigencia del Cordobazo es la necesidad de recuperar las organizaciones obrera de base y los sindicatos como instrumento de lucha de clases y no como instrumento de conciliación y sostén de la política burguesa. Y creo que una última vigencia del Cordobazo es algo que en el Cordobazo estuvo ausente, que fue la necesidad de la clase trabajadora tenga su propio partido. Es decir, en la década del 70 la clase trabajadora dio todo de sí, se radicalizó, intentó enfrentar al capital de mil maneras, pero siempre chocó con el hecho de que no podía superar la dirección política del peronismo. No contaba con su propia herramienta política. Hoy está planteado que la clase trabajadora tenga una herramienta política para poder enfrentar la ofensiva del capital y poder plantearse un cambio de sociedad que lleve adelante las aspiraciones de los trabajadores y de la nación oprimida, de liberarnos del yugo imperialista, de terminar con la explotación y de lograr una sociedad más justa e igualitaria. Pablo, ¿alguna última reflexión? Hasta ahora hemos coincidido demasiado con Facundo, lo cual me preocupa un poco. Hay muchas cosas que se deberían y se podrían decir y que habría que ir profundizando en términos del Cordobazo. Una es hasta dónde fue la clase, o en vez de sectores de la clase, los que hacen este proceso.
y en la práctica lo que parecería visualizarse en un momento dado es que son sectores importantes, pero minoritarios, que además acá habría que discutir también el papel de la izquierda en todo este proceso, donde efectivamente el partido no se da, y una de las cosas que habría que preguntarse es por qué no se da, y en parte el problema del peronismo, en parte el problema es el nivel de conciencia de la clase, y en parte el papel de la izquierda. El papel de la izquierda, según yo por lo menos, no estuvo a la altura, ya sea no estuvo a la altura por razones razonables, explicables, justificables, le faltó experiencia, le faltó calidad, le faltó claridad, etcétera, pero no estuvo a la altura, digamos, eso es inescapable. Creo que otro tipo de cosa que emerge con el cordobazo, que es una cosa fundamental y que habría que discutir, es el problema del poder. El cordobazo pone sobre la mesa en la Argentina el problema del poder, del cual surge no solo el tema de la movilización obrera, sino también surge el tema de la guerrilla, y creo que hay que discutirlo con mayor profundidad. No es accidente que la mayoría de los activistas de Citrax-Citram, de las coordinadoras, etcétera, eran guerrilleros y se incorporan a organizaciones guerrilleras. Esto puede ser bueno, puede ser malo, etcétera, pero hay que ponderarlo y hay que visualizarlo. ¿Qué significa que los sectores, digamos, más avanzados, más clasistas, se incorporen mayoritariamente a organizaciones guerrilleras? Una cosa que hay que discutir. Digamos, la izquierda tiene un flujo muy grande de una cantidad de gente. El PC llega en el año 75 a 200.000 afiliados. ¿Cuántos de esos 2.000 afiliados son sectores más radicalizados de la clase obrera? Y no demasiados. O sea, más radicalizado que la media que se quedó en casa, eso es evidente. Pero era bastante menos radicalizado, menos consciente que una cantidad de otros sectores que se movilizan por, digamos, por el asalto al poder. Entonces creo que el tema del poder estaba sobre la mesa, creo que el tema del poder se discutió, creo que la izquierda no logró resolver correctamente el tema del poder, en muchos casos ni siquiera logró discutirlo, creo que en algunos casos se volcó hacia el militarismo, muy claramente, creo que en otros casos simplemente, digamos, más allá de un discurso revolucionario, profundamente reformistas. Punto. Cerramos, Facundo, en estos días acaba de salir el libro, la segunda edición del libro, de Insurgencia Obrera en la Argentina, 1969-1976. Exactamente. Invita a la audiencia a que lo compre, que en el Instituto del Pensamiento Socialista Karl Marx se va a poder conseguir, pero bueno, una breve reflexión sobre esta segunda edición. La segunda edición surge frente a la necesidad, primero frente al agotamiento de la primera edición, que fue un éxito rotundo. Creemos nosotros por la existencia de un debate sobre el significado de la década del 70. La primera edición salió en abril del 2007 y en ese momento era un momento de profundo debate sobre cuál había sido el significado de los 70, y esta segunda edición nosotros la sacamos en un momento donde creemos que es necesario aportar a la conciencia de los sectores militantes de la clase trabajadora sobre lo que fue el proceso histórico que vivió nuestra clase. Es decir, solo aprendiendo de nuestro pasado podemos empezar a plantearnos una política revolucionaria en el presente y una perspectiva hacia el futuro. De este punto de vista, el libro, para quien lo quiera leer, consta de dos partes: una investigación sobre el proceso histórico del 69-76, centrado esencialmente en lo que fue el proceso de las coordinadoras interfabriles, sobre el cual solo hay muy poca lectura, muy poca producción. Esencialmente quiero señalar nuestro libro y el trabajo del compañero Héctor Lobe, La guerrilla fabril, y una segunda parte que es algo que señalaba Pablo, que es un debate de estrategia sobre las diversas estrategias que sostuvo la izquierda en la Argentina. Desde nuestro punto de vista, en este punto planteamos que en la izquierda hubo dos visiones generales. Unos, aquellos que vieron que el camino de la revolución pasaba por el desarrollo de una supuesta guerra revolucionaria, y otros que vieron que la clave era la organización de la clase obrera. Ambos, unos sobrevalorando unos subvalorando el papel de la clase trabajadora y sobrevalorando el papel del enfrentamiento de aparatos, llevaron a una senda trágica un sector de la vanguardia militante, y otros, si bien acertaron en el pronóstico, decir que era la clase trabajadora el actor principal del proceso político, no tuvieron una política acorde a resolver la cuestión del poder por vías revolucionarias, porque opinaban esencialmente que era posible radicalizar los grandes sindicatos peronistas o presionar sobre las instituciones del régimen para que ésta dieran una respuesta a la crisis de poder.
Bueno, sin lugar a dudas, elementos que van quedando y que desde ya ameritan un próximo encuentro, una próxima necesidad de... La pelea de seguir quedó para el debatiendo. final. La pelea quedó para el final. Pero bueno, desde ya muchas gracias por haber estado con nosotros, Gracias, ambos, Pablo Pozzi, historiador y docente de la Universidad de Buenos Aires, y Facundo Aguirre, que bueno, como él bien comentaba, es coautor junto con Ruth Werner del libro Insurgencia Obrera en Argentina 1969-76. Terminamos este programa, nos volvemos a encontrar en el próximo, pero un buen debate quedó planteado.